Bueno, creo que ya hay un número considerable. Bueno, todos sabían para que unirse porque mañana es el examen, ¿verdad? Ya, entonces, vamos a hacer la hermenéutica del seminario. Claro, esta vez lo estamos haciendo virtual porque este jueves, mañana es el examen. Yo había pensado la anterior semana que digamos, pasar clases, pero me había olvidado, entonces me olvidé que era feriado, entonces no se pudo. El lunes en la tarde también ha sido la suspensión de clases, etcétera, por el aniversario de San Simón. Entonces, por eso estamos haciendo virtual, chicos. Vamos a hacer la hermenéutica de que vemos las preguntas y les voy a preguntar si han sacado un resultado y luego lo resolvemos conmigo, ¿ya? Bueno, comenzaremos nomás ya. Ya. ¿Se ve bien la pantalla? Por favor, me avisan. Hola, chicos, ¿se ve bien? Doctora, ¿se ve la pantalla? Listo, gracias por responder. Entonces, vamos a ver, estamos haciendo el seminario del cuestionario para, el objetivo de esto es unificar las respuestas y las dudas que hubiesen tenido, para que todos estén bien preparados para el examen, ¿verdad? Entonces, el tema 12 tenemos cálculos importantes en bioquímica, el tema 13 buffers fisiológicos y preparación de buffers, el tema 14 es el módulo 1 de enzimas, o sea, la parte 1 del módulo de enzimas, cálculo de KM y velocidad máxima, y la parte 2 es la determinación, es decir, en otras palabras, la determinación de la actividad enzimática de una enzima en una muestra de suero humano. Entonces, en el cuestionario les había dado, dentro del tema 14, esta pregunta. Usted debe diluir ácido clorhídrico PA que tiene en su laboratorio para preparar 750 mililitros de una solución diluida 1 en 10 con el objetivo de preparar un reactivo. Si ustedes recuerdan, está más o menos parecido a cómo hemos preparado el reactivo de Selivanov, ¿no? Bueno, realizar los cálculos correspondientes para dicha preparación. En el laboratorio de bioquímica es sumamente importante el dominar estos cálculos. No es competencia misma de la materia de bioquímica, ustedes ya han aprendido esto en otras asignaturas, pero siempre es bueno tener claros estos conceptos, estos cálculos. ¿Cuánto sacaron, chicos, de resultado? Yo he revisado una parte, obviamente no he acabado de revisar todo. Han hecho bien los cálculos, una que otra pregunta no la han respondido bien. Pero bueno, ¿cuánto han calculado acá, chicos? Para ver si lo han hecho bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Mejor vamos resolviendo conmigo y ustedes chequean en sus apuntes, ¿verdad? En qué han fallado. A ver, si dice que se debe diluir ácido clorhídrico PA. Muchas personas me mandaron de qué concentración es el ácido clorhídrico. Entonces, en este caso no se necesita la densidad, ni la concentración, ni el porcentaje. ¿Por qué? Porque no estamos preparando una solución normal, estamos haciendo una dilución, que es parte del tema del cálculo del tema 12, ¿verdad? Entonces, si tenemos ácido clorhídrico PA, nada más lo tomamos como si fuera el concentrado. Y tenemos que preparar una dilución 1 en 10 en un volumen correspondiente a 750 ml. Entonces, nuestra concentración de ácido clorhídrico la consideramos como 1 en 1. Es lo que tengo, sería la solución pura, ¿no? En este caso, del soluto, podríamos llamarle, ¿no? Pero del ácido clorhídrico. La concentración que necesito para preparar un reactivo X es 1 en 10. ¿Cómo hacemos esto? ¿Recuerdan? Hemos hablado que significa 10 sobre 1, siempre se pone para diluir lo que quiero sobre lo que tengo, como un pequeño truquito. Lo que quiero, ¿cuánto es diluido? 1 en 10. Lo que tengo es sin diluir 1 en 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué significa 1 en 10? Una parte de ácido clorhídrico, es decir, del soluto, más 9 partes de agua. Recuerden que este número aquí siempre significa o siempre está haciendo alusión al volumen final. Entonces, una parte de lo que quiero diluir, ácido clorhídrico, más 9 partes de agua. Volumen final, 10. Entonces, pero yo no quiero 10 mililitros.
porque esto me daría, ¿verdad? Si hacemos, digamos, en mililitros, por eso ponemos partes, una parte más 9 partes. Pero quiero 750 mililitros. ¿Cómo hacemos esto? Desde el punto de vista de este concepto, estaríamos en esta dilución que 1 mililitro de ácido clorhídrico PA va a haber en 10 mililitros de solución. Esa es la dilución 1 en 10. Necesito un volumen de 750, pues resolviendo esta regla de 3 tenemos que necesitamos 75 mililitros de ácido clorhídrico PA, ¿verdad? Tomamos del ácido clorhídrico PA y como nada más son diluciones, usamos probeta. Cuando respondan en el examen, chicos, indique cómo se prepara el cálculo y el método de preparación. No acaba acá, 75 mililitros. ¿Cómo hacemos ahora? Pues tomar esos 75 mililitros de ácido clorhídrico PA y cómo disolvemos en una probeta. Siempre recuerdan, primero es el agua, luego el ácido, nunca al revés. La reacción es sumamente exotérmica y puede haber proyecciones. Entonces, más o menos colocamos unos 200 mililitros de agua en una probeta de 1000, por ejemplo, porque el 750, una probeta de 1000. Colocamos unos 200 mililitros de agua, añadimos los 75 mililitros del ácido clorhídrico PA, mezclamos con una varilla o por agitación en círculo y luego enrasamos hasta 750. Mezclamos, ya sea con una varilla o si tenemos un parafilm, que es una sustancia inerte, tapamos por inversión o con una varilla. Y listo, tenemos preparado 750 mililitros de ácido clorhídrico diluido 1 en 10. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? A medida que vamos avanzando, si ves alguna duda, pues usan el micrófono o levantan la mano, chicos. Bueno. Una opción, si no tuviéramos probeta, es añadir 675 ml de agua, pero esto no es lo recomendable. Esto es lo recomendable, usando una probeta. En este caso, no amerita, pues, un matraz aforado, aparte que no hay de 750, ¿no? Usted dispone en laboratorio, otra pregunta. Usted dispone en laboratorio de una solución 1 molar de sacarosa y debe preparar 500 mililitros de una solución 100 milimolar. O sea, tenemos en laboratorio, tenemos en laboratorio una solución 1 molar de sacarosa. Esto puede ocurrir que no tenemos la sacarosa en polvo, pero tenemos una solución 1 molar bien conservada en el anaquel, en el estante del laboratorio. Y que queremos preparar una solución 100 milimolar. ¿Qué volumen? 500 ml. Les pregunto, realizar los cálculos correspondientes, indique cómo prepararía la solución solicitada y que me expliquen cuál sería el factor de dilución. Pues aplicamos esta igualdad muy útil. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Y además podemos transformar, como quiera que tenemos 1 molar, pero tenemos que preparar 100 milimolar. Recordemos que 1 molar equivale a 1000 milimoles, ¿no? Un mol equivale a 1000 milimoles. Los 100 milimoles que nos piden equivaldría a 0,1 molar. En otras palabras, tenemos que preparar una solución 0,1 molar, que es lo mismo que decir 100 milimolar. Pues reemplazamos en la ecuacióncita concentración 1. Siempre recuerden, es lo que tenemos, a partir de lo cual vamos a partir, que sería 1 molar. Volumen 1 es cuánto voy a tomar de esta solución más concentrada para preparar esta más diluida, X. Concentración 2, entonces expresado en moles, 0,1, porque no puedo hacer, ¿verdad?, con unidades diferentes. Entonces, 0,1 molar, concentración 2, y volumen 2, que me pides 500 mililitros. Despejando y resolviendo esta simple ecuación, pues tenemos 50 mililitros. ¿Qué vamos a hacer con estos 50 mililitros? A eso me refiero, chicos. Cuando les piden el examen, si me ponen solo 50, no va a valer. Si, digamos, la pregunta vale 10, pues no será 10, tal vez valga 8. Porque si yo digo, prepare la solución, y no estoy diciendo haga los cálculos. Bueno, aquí está diciendo haga los cálculos correspondientes, pero si yo les digo cómo preparar e indique, dice aquí, cómo preparar, pues se refiere a completar así la respuesta. Tomar 50 mililitros de la solución de sacarosa 1 molar y en este caso, ¿qué hacemos? Usamos un matraz aforado. Entonces colocamos 50 mililitros de la solución
y enrazamos hasta 500 en un matraz aforado de 500. Ahí termina la respuesta. Está todo claro, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el factor de dilución? Pues el factor de dilución es que la muestra ha sido diluida 10 veces. Factor de dilución, 10. Si algún cálculo haríamos con esto, pues tendríamos que, según el problema, multiplicar por 10, ¿no? Entonces, el factor de dilución es 10. Hemos diluido 10 veces esta solución para preparar de esta concentración. El factor de dilución, 1 en 10. Chicos, después de ustedes tengo con el 310. Entonces, acabando con el 310, yo voy a pasarles en PDF esto hasta mediodía, hasta las 12:30 más o menos. Les voy a pasar para que estudien. En todo caso, vayan comparando con lo que ustedes han resuelto, ¿no? Otra pregunta. Usted debe preparar 200 mililitros de una solución de fructosa. Tenemos que preparar al 20%. Qué barbaridad, mil disculpas. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un favor, estoy ahorita en clases virtuales. Tal vez si podríamos hablar a las 3 de la tarde. Ya. Usted me hizo una llamadita de por 3 minutos. Te voy a agradecer. No, llámeme, por favor, porque tengo clases a la tarde. Ya, te agradezco mucho. Bueno, disculpe. Bueno, entonces tenemos que preparar una solución de fructosa al 20%, pero no tenemos con fructosa en polvo. O sea, no tenemos fructosa en polvo en laboratorio. Eso parece al anterior ejercicio, ¿verdad? Tenemos una solución de fructosa al 50%. ¿Cómo preparamos la solución al 20%? Pues lo mismo. Hacemos el mismo cálculo y listo. Perdón. Listo. Concentración 1, entonces, tenemos al 50%. En el anterior caso era en milimolar. Se puede utilizar esto también en porcentaje, ¿verdad? La concentración 1, 50%. El volumen que tenemos a sacar, X. La concentración 2 es al 20%. Y el volumen que queremos preparar, 200 mililitros. Pues nunca se olviden una cosa, chicos, el mantener siempre, no podemos dividir porcentajes con molaridades o en mililitros, litros, etcétera. Bueno, eso es obvio, creo, ¿no? Entonces, calculamos 80 mililitros. Nuevamente, ¿qué hacemos con los 80 mililitros? Tomamos 80 mililitros de la solución de fructosa al 50% y llevamos hasta 200. ¿En qué? Nuevamente, podemos hacer, como es solo porcentaje, recuerdan, podemos usar una probeta. Todo esto hemos visto, hemos repasado, mejor dicho, en el tema de exactitud y precisión. Cuando hagan preparación, se les soliciten preguntas de desarrollo. Preparación, pues tienen que completar todo, hasta en qué se prepara. Esto, chicos, les va a servir mucho cuando pasen a cuarto para bromatología, para nutrición, etcétera, etcétera. Hasta acabar cómo se prepara una probeta, ¿no? En el caso del ácido, por ejemplo, incluso el detalle de que primero el agua, luego el ácido, y etcétera, etcétera. Otra pregunta del cuestionario. ¿Cuántos micromoles de glucosa hay en 200 mililitros de una solución 2 molar? Recordemos que aquí está preguntando cuántos micromoles, ¿no? En un submúltiplo. Si tenemos una solución 2 molar, es como si la pregunta nos diría, ¿cuántos mililitros debemos tomar si queremos sacar tantos micromoles de glucosa? ¿No? Solo que la pregunta está al revés.
bueno, por otros motivos. ¿Cuántos micromoles de glucosa hay en 20 mililitros de una solución 2 molar? Un mol tiene 1.000.000 de micromoles siempre y cuando esté en 1 litro. 2 millones de micromoles, 2 molar, ¿no? Un mol son 1.000.000, 2 molar sería 2 millones de micromoles en 1 litro, por definición. En 20 mililitros, ¿cuánto habrá? Pues habrá 40.000 micromoles de glucosa. En 20 mililitros de esta solución hay 40.000 micromoles de glucosa. La pregunta también podría ser, se debe utilizar, por ejemplo, 40.000 micromoles de glucosa. Se cuenta con una solución 2 molar. ¿Cuántos mililitros se va a tomar de esta solución para tener esta cantidad de micromoles? Podría ser la pregunta en otro sentido, ¿no? La respuesta aquí sería 20 mililitros. Esto se usa mucho porque en bioquímica hemos visto, ¿verdad?, que se trabaja siempre en micromoles. Y cuando hablamos de micromoles, pues no es tan conveniente utilizar gramos, porque si yo quiero preparar 10 micromoles, tendría que pasar, por decir, en algún caso 0.00001 gramos, y eso pesar en una balanza es complejo. Entonces, por esa razón es importante hacer las diluciones, que es lo que estamos viendo dentro del tema de cálculos importantes en bioquímica. ¿Está claro? Si hay alguna pregunta, levantan la mano o usan el micrófono. Bueno, pasamos. Otra pregunta de diluciones. Se tiene una disolución de proteínas, una mezcla, bueno, una solución de proteínas. Y deseamos saber cuánto de proteína hay en esa muestra. Después de realizar la medida de la concentración, por ejemplo, puede ser por Biuret, ¿no? Ahorita aquí no he puesto, no importa, por cualquier método. Después de realizar la medida de la concentración, o sea, nuestro objetivo es qué concentración tiene esta disolución de proteínas. Después de realizar las medidas de la concentración, se detecta que no es posible leer la concentración, puesto que la absorbancia es muy alta. Si, por ejemplo, hacemos Biuret a 540 nanómetros de longitud de onda, y la absorbancia nos da altísima, o sea, fuera de la linealidad del método. Habrá que diluirla para tener una lectura que entre en la linealidad del método. Entonces, nuestra muestra no podemos leerla, no podemos obtener la concentración porque la absorbancia es muy alta. ¿Qué hacemos? Repito, tenemos que diluirla. Les planteo. Si digamos diluimos la muestra 1 en 2 y hacemos otra vez el método de Biuret y la absorbancia sigue alta. Nuevamente diluimos 2 veces más 1 en 2, es decir, 1 en 2, luego de lo que está diluido 1 en 2, otra vez 1 en 2. Y hacemos la prueba de Biuret, por ejemplo, y sigue siendo alta la absorbancia, fuera de la linealidad. Finalmente, la última dilución que se preparó se vuelve a diluir, esta vez, diluir, esta vez 1 en 10. Y finalmente la absorbancia obtenida recién entra en la linealidad del método. Es decir, tenemos, si digamos la absorbancia era 1500, 1000, obtenemos ya una absorbancia, si la absorbancia máxima era 0,5, pues si obtenemos 0,2 está bien. De esta manera, con la última muestra diluida, se obtiene una concentración de 50 miligramos. Entonces, con todas las diluciones que hemos hecho, hacemos el método de determinación de proteínas y obtenemos que con toda esta dilución sacamos que existe una concentración de 50 miligramos por ciento de proteína. Pero hemos diluido mucho. La pregunta es, ¿cuál es la concentración de la muestra original? En lo poco que he revisado, chicos, tampoco me he podido revisar todo, obviamente. Algunos incluso recién están entregando, chicos. El límite era el 30, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la concentración? Algunos no han respondido a esto. Se sigue la descripción de las diluciones realizadas para calcular un factor de dilución global. Como hemos diluido varias veces, vamos a calcular un factor de dilución global. ¿Cómo? La primera dilución, hagamos así, dilución 1 en 2. ¿Qué significa 1 en 2? Chicos, 1 mililitro de la solución de proteínas más 1 mililitro de agua. O lo mismo que yo diga, una parte de la solución de proteínas y una parte de agua.
Ya, entonces un mililitro de agua. Volumen final, 2. Siempre hemos dicho que este número es el volumen final. Entonces, el factor de dilución, 2. ¿Está claro? Ese va a ser el esquema que vamos a usar. Factor de dilución 2, volumen final 2, dilución 1 en 2. Si yo les dijera, ¿qué significa 1 en 2? Significa que se coloca una parte de lo que se quiere disolver más una parte de agua. El volumen final es 2, el factor es 2. Entonces, vamos a hacer un esquema. Primera dilución que hemos hecho, 1 en 2. Entonces, el factor es 2. Factor final, bueno, se queda en 2. Luego hemos hecho otra vez una segunda dilución, 1 en 2. Factor 2. Factor final, entonces será este 2 más multiplicado por este otro 2, ya sería 4. Tercera dilución, recuerdan, se diluye 2 veces, 1 en 2. Dice la tercera dilución, 1 en 2. El factor sigue siendo 2 aquí, el factor individual. Factor final será el 4 por 2, 8. Y la cuarta dilución finalmente se hace 1 en 10. Factor de dilución de esto en particular es 10, pero el factor final será 8 por 10, 80. Por tanto, la muestra final está 80 veces menos concentrada que la original, o lo mismo que decir que la muestra de proteínas la hemos diluido 80 veces. Entonces, este es el factor de dilución, 80 veces lo hemos diluido la muestra. Factor de dilución, 80. Tenemos el dato de que con la última muestra diluida, que había sido 80 veces diluida, obtenemos, según el método que usemos para determinar la concentración de proteínas, obtenemos que el resultado es 50 miligramos de proteína. Nosotros no podemos informar ni decir que la concentración de proteínas es 50 miligramos, pues la concentración de partida en consecuencia será 50 miligramos por el factor de dilución, y entonces será 400 miligramos por ciento, o lo mismo que decir 0,4 gramos de proteínas, 0,4 gramos por ciento. Bueno, entonces ese sería el resultado. ¿Está claro, chicos, esta parte de acá? Si hay alguna pregunta, y si todo está bien, pues bueno, es importante hacer este esquema para no confundirnos. El factor individual siempre es el que está expresado en este segundo número, en este segundo dígito, pero se va multiplicando a medida que vamos diluyendo, ¿verdad? Bueno. Esta es la concentración de la muestra original. Pasamos al tema 13 del cuestionario. Buffers fisiológicos y preparación de buffers. Usted debe preparar un buffer de ácido acético y acetato de sodio. Pero no tenemos acetato de sodio en el laboratorio. Nuestro buffer es ácido acético, acetato de sodio. Recuerden, fue formado por un ácido y la sal de dicho ácido. Por este motivo se realizaría la siguiente mezcla. Podemos mezclar 3 moles de ácido acético, o sea, tenemos ácido acético y tenemos hidróxido de sodio, pero no tenemos acetato de sodio. Entonces, mezclamos 3 moles de ácido acético y 1 mol de hidróxido de sodio. Podemos calcular esto en gramos, ¿verdad? 3 moles de ácido acético, ¿a cuántos gramos corresponde? Obviamente, y 1 mol de hidróxido de sodio también, el cálculo correspondiente al peso molecular, etcétera, etcétera. En 1 litro de solución acuosa. Recuerde que al terminar la reacción, es decir, cuando coloquemos los 3 moles de ácido acético, bueno, pondremos aquí nomás ya, colocamos ácido acético e hidróxido de sodio. ¿Cuánto? 3 moles de ácido acético y 1 mol de hidróxido de sodio. Cuando mezclemos estos dos que están en 1 litro, va a ocurrir esta reacción y se va a formar este producto, el acetato de sodio, que es lo que no tenemos. Se formará en consecuencia, estequiométricamente hablando, 1 mol de acetato de sodio. Recuerda, 1 mol de ácido acético con 1 mol de hidróxido de sodio forma 1 mol de acetato de sodio. Si hacemos la igualación, pues está bien. Se forma 1 mol de acetato de sodio. Ya tenemos el acetato de sodio. Recuerde que al terminar la reacción, 1 mol de hidróxido de sodio reacciona con 1 mol de ácido acético para formar 1 mol de acetato de sodio. Calcular el pH del buffer resultante. Y recuerde que el pK del ácido acético es 4,75. Entonces, si se gasta 1 mol de esto con 1 mol, si reacciona 1 mol de ácido acético con 1 mol de hidróxido de sodio y formar 1 mol de acetato de sodio, si pusimos 3, pues nos quedarán 2 moles de ácido acético.
y tendremos un mol de acetato de sodio. Hidróxido de sodio ya no nos queda porque se ha consumido, se ha formado. Entonces, ahorita lo que tendríamos en 1 litro, porque aquí dice en 1 litro de solución acuosa, tendríamos 2 moles de ácido acético y 1 mol de acetato de sodio. ¿Cuál sería el pH del buffer resultante? Acudimos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pK más el logaritmo de la base conjugada sobre la concentración del ácido. La pregunta es, ¿cuál es el pH de ese buffer? Porque al hacer esto, hemos formado un buffer. Hemos preparado un buffer. La incógnita es el pH. El pK del ácido acético es 475. Ustedes saben que interviene el pK del ácido, ¿no? De la composición del buffer de un ácido y su sal. Entonces, el pK del ácido acético es 475. Logaritmo de concentración de la base. ¿Cuánto tenemos? La base conjugada, 1 mol de acetato de sodio. ¿Cuánto nos quedaba o cuánto tenemos en realidad ahora? 2 moles de ácido acético. Si resolvemos esto, sería 475 más, dividiendo esto, nos da 0,5. El logaritmo de 0,5 es menos 0,3. Resolviendo esto, tenemos que el pH va a ser, ¿no? Simple resta, 4.46. Fíjense que es otra manera de preparar un buffer. Bueno, en todo caso, si es que no se cuenta, ¿no? Es un ejercicio en ese sentido. Entonces, el pH que vamos a obtener es 4.46. Probamos en un pHímetro y podemos, según si queremos un buffer, un pH de 4, podemos un poquito ajustar, ¿no? Hasta tener un buffer de pH 4.46. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, todo está bien. Otra pregunta. Usted necesita preparar un buffer de pH 10 para medir la actividad enzimática de una enzima como la fosfatasa alcalina, por ejemplo. Necesita o ¿qué vamos a hacer? Debemos preparar 100 mililitros de un buffer de pH 10 de concentración 0,1 molar. ¿Y a partir de qué? A partir de bicarbonato de sodio y carbonato de sodio. Ustedes dirán, ¿y de cómo se sabe a partir de qué? Pues hay que buscar, por ejemplo, el pK del bicarbonato de sodio es 10.25 y próximo al que necesitamos. Cuando queremos preparar un buffer, recuerdan, eso también hemos repasado, cuando queremos preparar un buffer, tenemos que la guía o el faro, la guía para escoger qué componentes vamos a usar es el pK del ácido. En este caso actúa como ácido el bicarbonato de sodio. Entonces tenemos que buscar un ácido y su sal, pero el ácido que tenga un pK próximo a lo que queremos. Entonces, en este caso, si yo quiero preparar buffer 10, no voy a usar ácido acético, acetato de sodio. No voy a preparar fosfato monobásico y fosfato dibásico. No, voy a escoger un ácido que tenga un pK parecido al pH que quiero preparar. Entonces, bicarbonato de sodio será, nuestro buffer estará compuesto entonces por bicarbonato de sodio y carbonato de sodio. Este actúa como ácido, el bicarbonato de sodio, peso molecular 84. Y el carbonato de sodio actuará como sal o la base conjugada, peso molecular 106 gramos mol. Y seguimos la metodología que les he explicado, ¿verdad? Para preparación de buffers. En esto creo que no ha habido mayor problema. Entonces, la base conjugada es el carbonato de sodio, el ácido es el bicarbonato de sodio. Datos tenemos que nos dice preparar 100 mililitros de un buffer que tenga una concentración 0,1 molar. El pK del ácido, en este caso del bicarbonato, es 10.25. El pH que necesitamos es 10. Aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Recordando nuevamente que la base o la sal es el carbonato de sodio y el ácido el bicarbonato de sodio. Entonces, el pH que deseamos preparar, o sea, ¿cuál es nuestra incógnita aquí en realidad? ¿Cuánto le voy a poner de bicarbonato y cuánto de carbonato? Para llegar a un buffer de concentración 0,1 que tenga un pH de 10. Esa es mi incógnita, esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto de esto y cuánto de esto voy a poner? Entonces la incógnita está acá. El pH que deseo es 10. El pK del ácido que hemos escogido del bicarbonato es 10.25.
Resolviendo esto, chicos, esto pasa a restar, nos da menos 0,25 logaritmo de esto. Calculamos el antilogaritmo de esto y sacamos que la relación de la base conjugada sobre el ácido es de 0,562 moles litro. Esta es la relación que se debe mantener de estos dos, pero sigue la incógnita, pero ¿cuánto le voy a poner de esto y cuánto del ácido y cuánto de la sal? Despejamos la concentración de la sal, que va a ser, esto se va a multiplicar 0,562 por la concentración del ácido. Ya tendríamos una pequeña ecuación relacionada con la concentración de la sal o la base conjugada. También sabemos que de qué concentración queremos, 0,1 molar. Sabemos, ¿verdad?, que cuando se prepara un buffer, siempre la concentración que buscamos debe ser igual a la suma de los dos componentes, tanto de la base conjugada o de la sal, más la del ácido. Esto tiene que ser igual a 0,1 molar. Entonces, la concentración de la... perdón, aquí está M. Esperen un cachito, voy a arreglar ahorita. Esto hay que estirar. Eso. Cuando les mande, a ver, no quiero que se confunda. Ya, entonces decimos que siempre, ¿verdad? Por definición, la concentración puede ser, esto varía. Si nosotros, yo les estoy diciendo aquí que quiero ser 1 molar, podría ser 1 molar, podría ser 0,5 molar. Cualquiera que sea, siempre va a ser igual a la suma de los dos componentes. Entonces, ya tenemos una ecuación, una igualdad para la base conjugada. Reemplazamos la base conjugada por este valor. 0,562 por concentración del ácido, más concentración del ácido. Ya tenemos un común denominador acá, y entonces un factor común aquí, y sumamos 0,562 más 1, que debe ser igual, bueno, que esto es igual a 0,1 molar, ¿no? Entonces sumamos 0,562 más 1, 1,562 es igual a 0,1 molar, ¿no? Si despejamos la concentración del ácido, pues ya tendremos un valor para el ácido. Va a ser 0,1 sobre 1,562. Entonces quiere decir que la concentración del ácido, del bicarbonato, que tenemos que colocar para obtener un pH 10, es de 0,0640 moles litro. Esa concentración. Ya tenemos el dato del ácido. Ahora, hemos visto, ¿verdad? Aquí que la concentración de la base conjugada, la concentración de la base conjugada está dada por 0,562 por concentración del ácido. Entonces, si la concentración de la base conjugada es igual a esta cantidad, pues ya tenemos que aquí, ya conocemos este valor, pues lo reemplazamos acá. 0,640 multiplicando nos da este valor. Entonces ya tenemos, están subrayados los dos valores. Nuestra incógnita, recuerdan, es cuánto le vamos a poner de ácido y cuánto de la sal. Ya sabemos ahora en moles. Lo que nos toca hacer es transformar estos moles en gramos. Entonces, la concentración del ácido, ustedes saben que la cantidad en gramos es peso molecular por número de moles. Peso molecular del ácido, en este caso del bicarbonato, 84, número de moles que hemos encontrado del ácido, 0,640, y nos da 5,376 gramos. Lo mismo hacemos para la sal. Peso molecular 106, hemos calculado 0,359 y nos da 3,805 gramos de carbonato de sodio. Normalmente, ¿qué hacemos con esto? Pues pesar cada uno de los reactivos lo más exacto que se pueda, una balanza analítica, y disolverlos los dos en 50 mililitros y luego verterlo en un matraz aforado. ¿Cuánto tenemos que preparar? 100 mililitros. Lo disolvemos en un vasito, estos gramos, con 50 ml de agua. Y luego lo echamos o lo vertemos a un matraz aforado de 100 y lo enrasamos hasta 100. Luego hemos visto, recuerdan, que se puede ajustar, o bueno, agarramos y lo mezclamos bien y medimos el pH en un pHímetro. Nuestro pH esperado es 10. Si, digamos, no nos diera exacto 10, pues lo podemos ajustar ya sea con un ácido débil o con una base débil.
En la base débil sería, digamos, un carbonato o bicarbonato. Comprobaremos, a ver, hemos dicho que necesitamos esta cantidad de gramos que son equivalentes. Estos gramos de ácido son equivalentes a estos moles. Y estos gramos son equivalentes a estos otros moles. Comprobando, a ver, veamos. El pH es igual a pK más el logaritmo, bla, 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 de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Nuestra pregunta ahorita sería, usando estas concentraciones de estos moles y este mol del ácido, este mol de la base, ¿será que me va a dar 10? pK ¿de quién? Del carbono es 10.25. Más logaritmo de, coloco lo que hemos calculado, la concentración de la base 0.0359 y concentración del ácido 0.0640. Si resolvemos esto, el logaritmo de esta división, pues nos da 10. Estamos comprobando de que si usamos esa cantidad de moles de cada uno de estos componentes, vamos a tener un pH de 10. ¿Está claro, chicos? Respecto a la metodología, no creo que haya dudas, hemos hecho paso a paso, ¿verdad? En clase. Este es un método que es, digamos, muy práctico para preparar buffer. La comprobación está clara también. Si hay alguna duda, repito, usan el micrófono o el chat. Bueno, tema 14. Cálculo de la velocidad máxima y de la km de la fosfatasa ácida. Bueno, les he dado un conjunto de datos que son datos experimentales de la medición de la velocidad inicial de la reacción enzimática de la hidrólisis del paranitrofenilfosfato catalizado por la fosfatasa ácida. La estrategia de medición de la velocidad es la de medir, estoy leyendo chicos, es la de medir la variación de absorbancia de aparición del producto de paranitrofenol por minuto. Entonces, para calcular la km y la velocidad máxima, tenemos que hacerlo experimentalmente. ¿Cómo? O sea, queremos hacer la fosfatasa ácida. Esto hemos visto, ¿verdad? En clases. La fosfatasa ácida tiene como sustrato el paranitrofenilfosfato. Este paranitrofenilfosfato, recuerdan la ecuación, se va a hidrolizar por acción de la fosfatasa ácida para formar el paranitrofenol. El paranitrofenol es el producto. Recuerden que hemos dicho cómo se mide la velocidad. Tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que medir, la estrategia es medir la velocidad de aparición del producto. ¿Cuánto de producto se forma por minuto? Esto en relación a cuál es la absorbancia por minuto, que corresponde al paranitrofenol. De esa manera vamos a medir la velocidad de reacción. Es decir, que tenemos que tener datos de velocidad si queremos conocer la km y la velocidad máxima. ¿Cuál es la estrategia para calcular la km y la velocidad máxima? Pues es medir la velocidad de una reacción enzimática por aparición de producto, o hemos dicho, recuerdan, por desaparición de reactivo. Estos son los datos que les he dado. Velocidad inicial, entonces está dada, recuerdan, delta absorbancia, cuánto varía la absorbancia de formación del producto por minuto. Entonces tenemos estos datos. Para una concentración de sustrato, recuerden, hemos dicho, se debe preparar una solución madre y a partir de esa solución madre preparar varias soluciones hijas. Eso no está en el cuestionario, pero hemos hecho en la parte práctica. Recuerden cómo se prepara una solución hija a partir de una solución madre, ¿no, chicos? Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Bueno, hemos preparado todas estas soluciones hijas. ¿Qué es lo que queremos ver? En esta ecuación es, a medida que cambia, fíjense en mi cursor, la concentración de sustrato, a medida que aumenta, diré, la concentración de sustrato, cómo cambia la velocidad. Entonces, para una concentración de sustrato de 0,5 milimolar, ¿qué se hace? Se coloca en esta cantidad, se coloca la enzima y se mide la delta absorbancia por minuto. Y nos da una velocidad inicial de 0,07. Quiere decir que para 0,5 milimolar de concentración de sustrato, la velocidad inicial es de 0,07 de absorbancia por minuto. Es decir, se forma 0,07 de producto en relación a la absorbancia, ¿no? Por minuto. Si colocamos 0,75 milimolar de sustrato, estamos aumentando la concentración, ¿no?
Entonces la velocidad aumentará, 0,090. Si aumentamos, aumenta. Si aumentamos, aumenta. Si aumentamos concentración de sustrato, va aumentando. Pero llega un momento en el que ya no aumenta. Fíjense, ya no va a aumentar así, ¿no? Perdón, no aumenta así, sino que empieza a volverse casi constante. Es decir, hemos llegado a la velocidad máxima. La pregunta es graficar velocidad inicial en función de la concentración de sustrato, es decir, calcular o realizar este gráfico. Y a partir del gráfico, calcular la velocidad máxima y la Km. Este gráfico que van a obtener, en este caso lo que estamos haciendo, al usar como variables o como parámetros, digamos, de las ordenadas, la velocidad y las abscisas, la concentración de sustrato, estamos aplicando la ecuación de Michaelis-Menten. Realiza los cálculos correspondientes e indique cuál es el valor de Km y velocidad máxima, usando la ecuación hiperbólica de Michaelis-Menten. Recuerdan, la cinética micaeliana es siempre hiperbólica, usando la ecuación de Michaelis-Menten. Les he puesto aquí algo que yo he hecho aquí, ustedes han sacado algo parecido. Entonces recuerdan, tenemos dos variables, chicos, velocidad inicial y concentración de sustrato. Siempre es, bueno, ¿cuál de estas dos es la variable dependiente? Porque fíjense, ¿de qué depende la velocidad? De esta concentración. A medida que sube, esto aumenta, pero obviamente hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la variable dependiente es la velocidad inicial. La variable independiente, la concentración de sustrato, que va a ir a las abscisas. Desde ese punto de vista y en función de los números de la tabla, ustedes han hecho algunos parecidos, bueno, algo así, de 0,5 en 0,5, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, concentración de sustrato en milimolar. Y entonces, colocando los datos, se obtiene un gráfico más o menos de este tipo. Es una hipérbola, ¿verdad? A partir de este gráfico, se les pide calcular la velocidad máxima y la Km. Recuerden que la velocidad máxima es tanto la velocidad máxima como la Km son constantes cinéticas. Y entonces, según la ecuación hiperbólica, la velocidad máxima estará dada por este punto asintótico. Es decir, que, fíjense, a medida que aumentamos la concentración de sustrato, la velocidad casi se mantiene constante. Y por eso se llama asintótico, de que tiende, pero nunca lo alcanza, ¿no? Un valor que tiende, pero no lo alcanza. Entonces hacemos una extrapolación al eje de las ordenadas y tenemos una velocidad, porque VO es delta absorbancia por minuto. Velocidad máxima nos da más o menos 0,22 de absorbancia por minuto. En las ordenadas yo coloco aquí de 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 y así, ¿no? De 0,0 en 2 en 0,02. El 0,018 más o menos nos da 0,22 de absorbancia por minuto. Una vez establecido este valor, que está en función del gráfico, sacamos la mitad justo y extrapolamos hacia el gráfico y bajamos. Este valor que choca con las abscisas es una concentración de sustrato. Esta concentración de sustrato, fíjense en mi cursor, es necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y por definición, esa es la Km. Entonces, si nos fijamos aquí, la Km más o menos está en 1,25 milimolar. Entonces ya tenemos una velocidad máxima de 0,22 absorbancia por minuto y una Km de 1,25 milimoles. Les pedí además en el cuestionario llenar la siguiente tabla, que serían los inversos de los valores de la tabla 1. El inverso de la concentración de sustrato versus el inverso de la velocidad inicial. Nuevamente, con estas dos variables, graficar inverso de la concentración, inverso de la velocidad en función de inverso del sustrato y calcular la Km. Más o menos, en este caso, estaríamos basándonos en la ecuación de Leineweber-Burg, donde esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Realizar los cálculos correspondientes, indique cuál es el valor de Km y velocidad máxima según la ecuación de Leineweber-Burg.
Ecuación de Laine-Wahrberg, ¿recuerdan? Es el inverso de velocidad inicial sobre Km sobre velocidad máxima por inverso de sustrato más inverso de velocidad máxima. Si nos fijamos, esto equivale a la ecuación de la línea recta. Dice que y es igual a m por x más b, donde y es la variable dependiente, m es la pendiente, x la variable independiente y b es la ordenada al origen o el intersecto con y, ¿no? Cuando x vale 0. Si ponemos, así. Entonces, con los datos que tenemos de inverso de BO, inverso de la concentración de sustrato, han tenido que obtener un gráfico más o menos de este tipo. Y entonces, ¿cómo calculamos la Km y la velocidad máxima? Nos vamos a la ecuación. Inverso de la velocidad máxima corresponde a B, que es el intersecto con Y, o la ordenada al origen, o el valor de Y cuando X vale 0. ¿Recuerdan eso? Matemáticas. Entonces, tenemos estos datos, extrapolamos, chocamos con el eje de las Y, y este es el valor de B, es la ordenada al origen. En el gráfico vemos que es 3.9, que sería igual a inverso de velocidad máxima. Entonces, el inverso será el inverso de 3.9 y nos da un valor de 0.25 de absorbancia por minuto. Está claro, ¿verdad? ¿Cómo calculamos Km? En la ecuación, ¿dónde está Km? Km está en la pendiente. Entonces, la pendiente, fíjense, es Km sobre velocidad máxima. ¿Qué queremos? Nuestra incógnita es Km. Despejamos Km y tendremos pendiente por velocidad máxima. La Km, entonces, la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Ese valor de pendiente, ¿cómo calculamos? Podemos calcular a partir de alguno de los puntos del gráfico o alguno de los puntos de la tabla. Por ejemplo, en este caso vamos a calcular, fíjense aquí, no sé si aquí he ampliado, aquí está más ampliado. Fíjense, 5.2, digamos por acá, más o menos porque es 5.5 por acá, 5.2, que sería la pendiente, recuerdan que es Y2 menos Y1, fíjense en mi cursor, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, 5.2 menos 4.7 sobre 0.24 menos, por aquí va más o menos 0.14. Esta pendiente me da una pendiente de 5. Entonces, reemplazamos en esta ecuación, que la Km es igual a pendiente por velocidad máxima. La velocidad máxima ya la sabemos. La Km será 5 por 0.25. Multiplicando nos da 1.25 milimolar. La ecuación de Laine-Wahrberg, digamos, nos aporta unos datos un poco más fiables, considerando que aquí hay menos incertidumbre respecto a la velocidad máxima de la asíntota, ¿no? Entonces, este es un valor más, pero hemos sacado muy parecido. Velocidad máxima 0.25 y Km 1.25. Indique cuáles serán los valores de Km y velocidad máxima, según la ecuación hiperbólica de Michaelis-Menten y según la línea recta de Laine-Wahrberg. Según la ecuación de Michaelis-Menten, ¿verdad? Tenemos velocidad máxima. Velocidad máxima 0.22, Km 1.25. Y según Laine-Wahrberg tenemos velocidad máxima 0.25 y 1.25. Entonces se parece mucho, ¿verdad? Según Michaelis-Menten, velocidad máxima 0.22, Km 1.25. Según la ecuación de la línea recta de Laine-Wahrberg, 0.25 y 1.25. Entonces, de esa manera se calculan estos parámetros cinéticos de cada enzima con su sustrato. Obviamente, de las enzimas más conocidas, sobre todo del ámbito clínico, ya se conocen estos valores, ¿no? Pero, digamos, de alguna enzima que no sea tan conocida, pues el bioquímico tiene que saber calcular esto. ¿Por qué? Porque son parámetros importantísimos para manejar una enzima. La Km y la velocidad máxima, recuerden, son parámetros cinéticos de cada enzima con su sustrato en particular. Son parámetros cinéticos.
Y por eso viene la siguiente pregunta. Explique por qué es importante conocer, por ejemplo, el valor del AKM de una enzima. Bueno, en este caso, pues, fosfatasa ácida. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene conocer la AKM? Si recordamos, la definición, ¿qué es la AKM? Siempre recuerden el gráfico hiperbólico. Es la concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Para qué me sirve saber que es la mitad, que es una concentración de sustrato que me va a permitir alcanzar la mitad de la velocidad máxima? Uno diría, ¿por qué no es mejor la concentración de sustrato que me permite alcanzar la máxima velocidad, no? No, es la mitad de la velocidad máxima por este motivo. Este valor, el valor de la KM, cae en la linealidad de la curva. Si nos fijamos, esta es la ecuación hiperbólica, tenemos velocidad inicial en función de la concentración de sustrato. Entonces, si vemos, esta es la velocidad máxima. La mitad de esta velocidad máxima, interpolamos aquí, constituiría la KM. Y toda esta zona corresponde a la linealidad. Por eso decimos, este valor cae en el valor de ¿quién? De la KM. Cae en la linealidad de la curva. Y es una aproximación de la concentración efectiva de sustrato que deberíamos usar para realizar una reacción. Por ejemplo, yo tengo una enzima más su sustrato. ¿Cuánto de sustrato le voy a poner? Podríamos decir, le pondré harto sustrato, va a ser mejor. Estaríamos cometiendo un error, porque si le ponemos, fíjense en mi cursor, mucho sustrato, entramos en la parte de la cinética de orden cero, donde la velocidad es independientemente de la concentración de sustrato. Aquí aquí van a colocar cinética de orden cero, recuerda, cinética de primer orden. Entonces, no puedo poner un exceso de sustrato, tengo que tener una cantidad de sustrato efectiva para que podamos medir la velocidad de una reacción enzimática. Y por lo general se considera un valor inferior a la KM. Si, por ejemplo, la KM está por acá, entonces usaremos una concentración, si por ejemplo, fíjense en mi cursor, la KM es acá, usaremos una concentración más baja, porque así estoy garantizando que estoy en la linealidad. Y solo así podemos aplicar la ecuación de la ley de Lambert y Beer, porque estamos midiendo absorbancias. Y absorbancias y ley de Lambert-Beer obviamente son sumamente relacionadas. Entonces, por eso es importante conocer el valor de la KM. ¿Está claro, chicos? Es un valor que se encuentra dentro de la linealidad del método. Entonces, incluso un valor efectivo es que sea igual o inferior, mejor si es inferior a la KM. Por eso se miden también velocidades iniciales, ¿no? Por acá, una concentración de sustrato por acá. Digamos, si aquí fuera 0,1 y aquí fuera 4, pues no voy a usar un exceso de sustrato, estaría cometiendo un error. No podría medir la velocidad. Estaría en la velocidad máxima y no podríamos medir la variación de absorbancia, no sería significativa, no nos diría nada. Aparte que no habría variación de absorbancia, ¿no? Bueno, ¿está claro esto, chicos? Y ustedes dirán, ¿y la velocidad máxima por qué es importante conocerla? Obvio, ¿verdad? Si no conozco la velocidad máxima, ¿cómo voy a saber la mitad? Conociendo la velocidad máxima, saco la mitad, intrapolo y calculo la KM. No podría calcular la KM si no conozco la velocidad máxima. Lo mismo que hemos visto aquí en los cálculos del gráfico, ¿verdad? No podemos calcular la KM si no conocemos la velocidad máxima. Les puse un ejercicio. Con los datos de KM y velocidad máxima obtenidos a partir del gráfico de Laine-Waberburg, que asumimos que son más exactos, indique cuál será la velocidad inicial si trabajaríamos con una concentración de sustrato de 0,25 milimolar. Para esto, chicos, primero ponemos cuáles son los datos de velocidad máxima según Laine-Waberburg, 0,25 de absorbancia por minuto, velocidad máxima, y la KM 1,25 milimolar. Siempre recuerden que la KM tiene unidades de concentración, ¿no? Aplicando cualquiera de estas ecuaciones, la de Laine-Waberburg o la de Michaelis-Menten, les va a dar lo mismo. Entonces nosotros vamos a usar la ecuación de Michaelis-Menten. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad inicial si usamos 0,25 de la concentración de sustrato?
¿Cuál es la velocidad inicial? Si usamos 0,25 milimolar de concentración de sustrato. Pues necesito conocer el valor de la velocidad máxima y el valor de la KM. Aquí está. Reemplazando velocidad máxima 0,25 de absorbancia por minuto por concentración de sustrato. ¿Cuánto había sido? 0,25 milimolar. Dividido entre la KM, ¿cuánto es? 1,25 por concentración de sustrato, 0,25. Esto nos da 0,042 de absorbancia por minuto. Fíjense que si uso esta cantidad de sustrato, ¿cuál es la KM? Fíjense, 1,25 milimolar. La concentración de sustrato que estoy usando es menor a la KM. Entonces sí voy a tener una velocidad inicial que sea medible. Fíjense la importancia. Si hubiera usado una KM mucho mayor, pues no podría calcular la velocidad porque no habría, se volvería constante, ¿no? Esos son los datos cinéticos. Entonces, la velocidad inicial es 0,042. Si nosotros probamos en los datos, si esto hemos sacado de una tabla, con 0,25 milimolar, a ver, vámonos un cachito a la tabla. Aquí. 0,25 milimolar. Fíjense, 0,25 milimolar. Hemos sacado la KM con estos datos, ¿no? Y la velocidad máxima. 0,25 milimolar sería por debajo de esto, ¿no? ¿Cuánto nos ha dado? 0,042. Bueno, con 0,5 es 0,7. 0,042 está bien, ¿no? Está por debajo de este valor. Entonces, sí vamos a poder medir delta absorbancias, porque estamos en la linealidad por debajo de la KM. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ...0,25 milimolar. Si hubiera usado una concentración de sustrato de 2, no puedo trabajar, porque estaría por encima de la linealidad, estaría en la cinética de orden 0, ¿verdad? Chicos, eso es importante. Cuestionario del tema 15. Determinar la determinación espectrofotométrica de la fosfatasa alcalina en un suero humano, pero sobre todo hemos dicho que es la determinación de la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina en suero. Recuerdan que hemos visto en la clase que las enzimas, digamos, yo tengo un suero y quiero saber cuánto de fosfatasa alcalina o cuánto de otra enzima transaminasa, cualquier enzima. No se mide en gramos, decilitro, ni en milimoles, se mide como actividad enzimática. Entonces, ejercicio referente a esto. El magnesio es un cofactor de la fosfatasa alcalina. Por este motivo debemos preparar una solución 0,5 milimolar de cloruro de magnesio. Realizar cálculos correspondientes. Bueno, el peso molecular de cloruro de magnesio, 95.211. Un mol de cloruro de magnesio, en consecuencia, tiene esta cantidad de gramos. 95.211. Un milimol, porque nos pide 0,5 milimolar. Un milimol tendrá la milésima parte, ¿no? Si un milimol equivale a esta cantidad de gramos, 0,5 milimoles equivale a 0,0476 gramos de cloruro de magnesio. Aquí no les he puesto, pero si les estoy diciendo 0,05 milimolar y no digo el volumen, se asume que es en un litro, ¿no? Es decir, pesamos 0,0476 gramos y lo disolvemos en un litro. Ahora, aquí viene otra vez las diluciones, chicos. Si yo quisiera preparar, no tanto un litro, quisiera preparar 100 mililitros. Si para un litro es 0,0476, para 100 será la décima, ¿no? 0,0047. Eso pesar es, digamos, complicado. Y por eso se preparan soluciones madre. Y de ahí se sacan las hijas y de eso se trabaja, ¿no? Bueno, ya hemos hecho el ejercicio de que a partir de una solución madre, cómo preparar soluciones hijas. Eso hemos hecho en la clase también de la introducción teórica del tema, del anterior tema. Cómo preparar soluciones hijas a partir de soluciones madre. ¿Qué objetivo tiene preparar las soluciones hijas? Pues que nos evita la dificultad de pesar cantidades muy pequeñas en una balanza.
Y cuanto más pequeña es la cantidad que medimos, mayor es el posible error. Entonces, de ahí surge la gran importancia de las disoluciones, chicos. Bueno, en este caso pesamos 0.0476 gramos y como es milimolar de exactitud, lo hacemos en un matraz aforado. En este caso de 1000. Está claro, ¿verdad, chicos? Otra pregunta. Indica qué es una unidad de actividad enzimática. Bueno, esto es dictado en las clases por la importancia, ¿no? ¿Qué es una unidad de actividad enzimática? Repito, hemos dicho que las enzimas no se miden ni en gramos de cilitro, miligramos por ciento, ni milimoles, se mide como actividad enzimática. ¿Y cuál es la unidad de esa actividad enzimática? Pues se denomina unidad de actividad enzimática o unidad internacional. Se simboliza como U sobre litro, unidad internacional. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué es una unidad internacional? O sea, una unidad de actividad enzimática se expresa como unidad internacional. ¿Y qué es una unidad internacional? Son los micromoles de producto que se forman por minuto por litro de muestra. O, esto es micromoles de producto, ¿no? Por aparición de producto. O son los ¿qué cosa? La unidad internacional son los micromoles de sustrato transformados por minuto. Recuerda, está haciendo alusión al hecho de que se puede medir la velocidad por desaparición del reactivo o por aparición de producto. Su, digamos, análisis dimensional es micromoles por minuto por litro. Se aplica más, sobre todo, a enzimas de carácter clínico esto, ¿no? Por eso es por litro. Cuando habíamos hablado de eso en clases, el ser humano tiene aproximadamente, un adulto, 5 litros aproximadamente de sangre, pues se expresa por litro. Ok, ya. La otra pregunta, la última. Calcular la actividad enzimática en unidades internacionales litro, es decir, micromoles por minuto por litro, en una muestra, utilizando la ecuación, estoy dando la ecuación, ustedes tienen que saber de memoria esta ecuación, chicos. Tienen que saber la ecuación. Yo no voy a darles en el examen la ecuación, porque aparte hemos demostrado de dónde sale, es de la ecuación de Lambert-Beer. Delta absorbancia por minuto sobre epsilon por L por un factor grande. Epsilon, recordemos, coeficiente de extinción molar del paranitrofenol, que en este caso yo en el ejercicio les he dado 18,5 litros por milimol a la menos 1 por centímetro a la menos 1. En algunos casos se usa este submúltiplo como milimol. En un ejemplo que hemos hecho en clases ha sido como molar, por eso hemos puesto 18.500. Aquí les he puesto 18.5 litro por milimol a la menos 1 por centímetro. Esto sabemos de dónde sale, ¿verdad? Hemos recordado también en clase. L es 1 centímetro, el factor según el protocolo de reacción. Hay que considerar las unidades. Y tenemos otro factor, y el factor que estaría dado por el volumen total sobre el volumen de la muestra. Considera los volúmenes del protocolo como 1 mililitro de reactivo de trabajo con 10 microlitros de muestra, es decir, 10 microlitros equivale a 0.010 mililitros. Y puedo darles un ejemplo en el que cambie estas proporciones. Entonces el factor ya no va a ser el mismo, ¿no? 1 mililitro de reactivo de trabajo con 20 microlitros de muestra. Eso depende, por eso hay que calcular el factor. Datos cinéticos. ¿Cómo vamos a calcular? Necesitamos esto. Variación de absorbancia por minuto. Yo les he dado variación de absorbancia cada 30 segundos. ¿Recuerdan? Que es lo que nos da el equipo. Cada 30 segundos nos ha dado un delta absorbancia de 0.110. Tenemos que expresar por minuto. Entonces será 0.22. ¿Está claro hasta aquí? Multiplicamos por 2 para expresarlo por minuto. Entonces tenemos la ecuación unidades internacionales litro, delta absorbancia por minuto. Bueno, aquí delta absorbancia por minuto por, sabemos que el epsilon es constante, L es constante y un factor, si respetamos el mismo protocolo, siempre es constante. Y entonces todo esto se transforma en otro factor, ¿recuerdan? Y fíjense, aquí yo estoy multiplicando por 1000, ya no por 1.000.000. ¿Por qué? Porque aquí el epsilon lo estamos expresando en milimoles, no en moles. Entonces, el factor sería ese. Es decir, todo esto es un factor, ¿no? Y este es un factorcito, le podríamos llamar. Bueno,
Esto nos va a dar un análisis dimensional, unidades internacionales litro, micromoles de producto que se forma por minuto por litro de muestra. Y reemplazamos esto, tendríamos unidades internacionales litro. ¿Cuánto es nuestra delta absorbancia por minuto? 0,22. El epsilon expresado en milimoles es 18.5 por centímetro al menos 1, un centímetro siempre es constante la luz de la celda, y el factor del volumen final, que era 1.01 sobre 0,010 mililitros, pero multiplicado por 1000. 0,22, resolviendo esto, tenemos 0. O sea, dividiendo esto por esto, multiplicando por 101, que sería el factor, nos da un factor de 5,459 milimol por, multiplicando esto por 1000, nos da un factor de 5.459. Fíjense que el factor es el mismo, ya sea que pongamos el epsilon en milimoles o lo pongamos en moles. Pero que tenemos que tener cuidado del factor, porque 1.000.000 era para transformar moles a micromoles. Un mol tiene 1.000.000 de micromoles. En cambio, si expresamos en milimoles, ya no es por 1.000.000, es por 1000 nada más. Y nuestro resultado, en consecuencia, han tenido que sacar así: 1.201 unidades internacionales litro. Ese paciente tiene una alta cantidad de fosfatasa alcalina. Recuerdan cuando hicimos en el equipo, los valores van de 65 a 300, o sea que esto está fuera de lo normal, ¿no? Algún problema tendría ese paciente. Si digamos, chicos, la linealidad del método, recuerdan, era 1500, entonces entra en la linealidad del método, está bien. Pero si la linealidad del método fuera, digamos, de 8, sería 1000, y nos ha dado 1200, no podemos reportar ese resultado, porque ya está fuera de la linealidad. ¿Qué tenemos que hacer? Diluir la muestra. Si diluimos 1 en 2, multiplicamos el resultado obtenido por 2. Si diluimos 1 en 5, multiplicamos por 5 el resultado obtenido, y ese resultado es el verdadero. ¿Alguna pregunta, chicos? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Si todo está claro, pues fantástico. Y si no, pueden preguntar. Bueno, creo que todo está muy claro. Me alegro mucho. Lo que vamos a hacer, chicos, es, espérenme, en el examen no solamente es este seminario, obviamente, es todo lo que hemos avanzado en los temas 12, 13, 14 y 15. No, espérenme un cachito. Bueno, entonces el examen mañana es a las 9 de la mañana. No me han confirmado todavía aulas. Voy a otra vez llamarle a la doctora Kadima para que me dé las aulas, y voy a colocar en el chat. A las 9 de la mañana hemos quedado, ¿verdad? Entonces, por favor, pero estudien todo lo que hemos avanzado en la introducción teórica, lo que se ha hecho en clases, más el seminario. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Si no hay ninguna... El seminario lo va a enviar ahora, ¿no? ¿Perdón? El seminario lo va a enviar ahora. No, claro, voy a pasar clases con el siguiente grupo más, y apenas terminando con el grupo 310, yo se los voy a mandar en PDF en el Classroom de teoría. Pueden chequear ahí, ¿ya? Está bien, muchas gracias. De nada. ¿Ninguna otra pregunta más, chicos? Bueno, hasta luego. Dime. ¿El examen es 9 o 10:30? A las 9 hemos quedado en eso, ¿verdad? Ustedes han fijado eso, chicos. 10:30 habíamos quedado, doctora. Ay, no me hagan asustar. Esperen un cachito. Yo he dicho a la doctora Karina un ratito. Perdón, un minutito, deme, chicos. ¿Dónde está? Ay, bien que me has dicho. Un ratito, me voy a equivocar. A ver, ¿cuándo hemos fijado? En el chat tiene que estar. Un minutito.
Me encuentro. Oh. ¿Cuándo hemos fijado? No sé, no me estoy, pensé que era a las 9, un ratito. No encuentro, pero un rato. Vaya, no encuentro. Doctora, ya está en el chat. Ah, ¿han puesto en el chat? Sí, A Isabel, ver, voy a volver. Ah, para dar examen el 9, ay sí, gracias, el 9 de noviembre a horas 10:30. Queda confirmado entonces. Está bien, el 9 de noviembre a horas 10:30. Uy, yo le dije a las 9, ya listo, chicos. Entonces, mañana el examen, los dos grupos, 300 y 310, como siempre, a horas 10:30. Voy a colocar en el chat las aulas que me van a asignar, ¿ya? Bueno, estudien, chicos, ojalá saquen muy buena nota y que les vaya bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.